Muy bien, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Les tengo que decir algo. Vieron que si han visto, me costó un poquito llegar hasta acá, porque uno se hace el canchero a una cierta edad y cuando quiere jugar al fútbol con chicos más jóvenes hay consecuencias a veces. Hoy estoy bien. Si me invitaban en la semana, me tenían que traer o teníamos que trasladar la plataforma un poquito para adelante, pero agradecido al Señor de estar acá. Es verdad, como dijo Juani, venimos más los lunes, no los vemos a todos ustedes, pero sí tengo que volver a repetirlo. En nombre del ministerio, agradecidos porque el primer día nos han abierto las puertas y para nosotros eso es una bendición enorme. Todos los que vienen a las reuniones dicen, mirá lo que es este lugar. Para un deportista que ya entre en un complejo y ver canchas de fútbol al lado de un templo es fascinante, y cuando ven todo esto y todo lo que ustedes nos brindan, para nosotros es una bendición enorme. Así que, de nuevo, sé que los hermanos, los pastores lo han trasladado, pero me debía en hacerlo yo. Así que gracias, hermanos, gracias, iglesia, por siempre estar predispuestos desde el primer día. Bien, pero vamos a lo importante, vamos a abrir la palabra de Dios. Y meditando y orando al Señor sobre qué poder compartir hoy, se me venía a la mente quizás una pregunta, y es si lo que nosotros hacemos o lo que nos sucede tiene sentido. A veces no sé si le encontramos sentido a todo, ¿verdad? A veces nos cuesta, a veces no lo entendemos, a veces el Señor tiene que trabajar de más con nosotros para conseguir eso. Y hay algo que pensaba como para hacer de introducción, una anécdota que me recordaba, y es que no siempre en nuestra vida el camino que tomemos será de asfalto, será lindo. Nos pasó algo con la familia hace 2 años, creo, que fuimos de vacaciones al sur. El Señor nos dio el privilegio de ir a hablar a un campamento, ir al sur. Veníamos tranquilos por la ruta, y de pronto, ¿qué pasó? Ripio. Estábamos creo que eran 80 kilómetros, me parece, o menos del lugar, y a mí me gusta, siempre que me subo, quiero llegar rápido, es así, pero llegué y esos kilómetros que quedaban tardamos un montón. De hecho, veíamos a los locales pasar, que nos pasaban 100, 120, yo iba tranquilito con la camioneta, despacito, sin que nada sucediera, pero muchas veces en la vida ocurre lo mismo, ¿no? Venimos bien y de repente ocurren cosas que no esperábamos. De repente suceden cuestiones que estaban fuera de lo que nosotros creíamos que podría llegar a pasar, pero tenemos que entender que detrás de todo eso está el plan de Dios, ¿no? Tenemos que entender que detrás de eso al Señor no se le escapa nada. Ahora, me gustaría que nos podamos preguntar hoy es cómo reaccionamos, cómo reacciono yo cuando el resultado no es el que espero. ¿Sí? No estoy hablando, no estoy haciendo ninguna analogía con el deporte ni nada por el estilo. ¿Cuántas veces nosotros quizás le hemos pedido al Señor algo y lo que el Señor nos dio, su respuesta era otra, ¿verdad? Yo tengo sobrados ejemplos en mi vida. Pero sabemos que el Señor no dispone para mal las cosas que nos suceden. Después vamos a hablar sobre ese texto, ¿sí? Pero hay algo que tenemos que entender, y es que vivimos en una sociedad que constantemente persigue el éxito, que hoy te miden por lo que conseguiste, qué ganaste, qué medallas tenés colgadas, y pierden quizás la vista o la perspectiva de la esencia que podemos ser nosotros como personas. ¿Sí? Hay algo que sucede que nos impide o impide a la sociedad vernos tal cual somos. En el deporte se usa mucho, o uno puede observar a los chicos cuando empiezan a tomar un poco más de relevancia en sus carreras, permítanme el término, se les llama a esos amigos del campeón, ¿no? Se le empiezan a acercar todos, ¿sí? Uy, mirá esto, lo que te pasa, qué bueno. Y se empiezan a acercar personas que antes no estaban, o aquellos que estaban lejos ahora están cada vez más cerca. Esos son los famosos amigos del campeón. O quizás la idea que hay de éxito, la idea que se invita a perseguir del éxito, es totalmente distinta a la que nosotros como hijos de Dios buscamos. Hay un término que me saltó mientras estábamos preparando todo, que es la
hipercompetitividad. El éxito, ¿sí? La sociedad que busca eso, está cada vez más inmersa en esto, en la hipercompetitividad. ¿Qué significa eso? Estamos mirando uno al otro para ver cómo yo puedo superar al que está al lado mío. Las formas, y cualquiera sea, mientras que yo consiga lo que quiero, hago lo que sea. Y dice así, la hipercompetitividad es ver la vida como una constante carrera donde el objetivo principal es ganar, destacar y ser el número uno, incluso por encima de la cooperación o la empatía. Ahora pregunto, eso no tiene mucha concordancia con la vida que perseguimos nosotros, ¿verdad? Donde el Señor dice, y lo tenemos en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No es que tengo que hacer al otro, no es que tengo que pisarle la cabeza al otro para yo ponerme por encima de él. No, ocurre todo lo contrario. El Hijo de Dios está obligado a levantar esa bandera de humildad y amor que el Señor nos mostró. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que yo tengo que hacer. Desterrar un poco la idea del exitismo y empezar a vivir como Jesús quiere. Y empezar a entender, ¿sí?, que muchas veces no tendrán sentido las cosas que nos suceden, pero nada escapa a la voluntad de Dios. Y eso es lo que con su ayuda hoy vamos a ver, ¿sí? Tal vez sea un término es poder mencionar que hay ocasiones en las cuales tenemos que darnos un baño de realidad, porque también es bueno que sepamos que no siempre vamos a conseguir los resultados que yo quiero. A mí me hubiera gustado, cuando estaba jugando al fútbol, poder haber llegado a primera división. Siempre Silvana me carga, me dice, yo pensé que me iba a casar, me había puesto de novia con un futbolista y nada que ver, pobre, le arruiné el plan, pero siempre nos reímos con eso. A veces uno sí piensa, planifica cosas que no son las que al fin de cuentas van a suceder. Pero está bueno que entendamos nosotros hacia dónde nos queremos enfocar, cuál es el objetivo que yo quiero para mi vida y sobre todas las cosas, cómo voy a agradar a Dios en eso. Vamos a buscar un ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos. Acompáñenme, por favor, en la lectura. Al leer en Hechos, allí tenemos desde que el Señor asciende a los cielos y cómo se da inicio a lo que es la iglesia allí en Jerusalén, la iglesia, como otros llaman, primitiva. Pero vamos a ver un poco la situación de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Nos vamos a ir leyendo, no los busquen, nosotros vamos a centrar la lectura allí. Pero fíjense que hacemos un repaso rápido desde que se comienza a escribir Hechos. ¿Qué pasa? En los primeros versículos están los discípulos reunidos, ¿se acuerdan? El Señor está a punto de ascender y en Hechos 1:8, ¿lo conocen? ¿Se acuerdan? Dicen, y me seréis testigos, ¿se acuerdan? En toda Judea, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después, ¿qué pasa? Avanza la historia y en Hechos 1:14, no los busquen, esto es a modo de introducción, nosotros nos vamos a basar en la lectura en Hechos 8, pero allí al inicio de Hechos, en el versículo 14, hay un texto donde según la traducción del lenguaje actual dice, estos seguidores de Jesús eran como un grupo muy unido. Fíjense las características que ese primer grupo de cristianos tenía. El Señor había ascendido a los cielos, ya no estaba más con ellos tienen que tomar un papel quizás más protagónico, podemos decir, porque tenían que ser testigos, tenían que asumir esa responsabilidad, pero también hay algo que destaco, me apasiona todo lo que tiene que ver a la iglesia primitiva, es algo maravilloso, y dice que estos perseveraban unánimes, estaban juntos, se hacían fuertes en la comunión. Avanza, ¿sí? Después vemos que se juntan y eligen como hitos algunos principales, ¿no? El reemplazo de Judas. Sigue comenzando y ¿se acuerdan cuántos eran? No hagan trampa, no me lo googleen, no digan nada. ¿Cuántos eran? 120. Eran 120. ¿Sí? Pero, ¿qué pasaba? Sucedía. El Espíritu Santo obraba y crecían cada vez más.
¿Sí? Tal es así que en Hechos 2:41 dice que se unen después del primer discurso como 3.000 personas. Avanza un poco más la historia, el grupo iba tomando relevancia. Imagínense en una sociedad donde las cantidades a nivel poblacional no eran como las de hoy, que se unieran, que ya sean 120, era mucho, pero que se unan 3.000 más, era un montón. ¿Sí? Ahora, continúa la historia de esta iglesia y empiezan a suceder algunas cosas que quizás no sé si mencionar, no son tan buenas. Desde quizás una perspectiva o una óptica humana, una óptica personal. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, encarcelan a Pedro y a Juan, ¿sí? Allí en el capítulo 4. Versículo 32 del mismo capítulo dice que la iglesia continúa creciendo. Hermanos, eran primero esos 11, ¿no? Son los que se mencionan. 120, se unen 3.000. La iglesia sigue creciendo. Cuando leo esto, es algo maravilloso y uno trata de entender, decir, ¿cómo lo hacían? ¿No? Uno se pregunta, ¿qué había en ellos que hoy no está? Marcos Vidal, un cantante cristiano, tiene una canción, hace ya varios años, que a mí me hace reflexionar mucho. Y dice, una de sus letras, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Miren, déjeme decirle que no vengo acá a señalar a nadie porque el primero que se habla soy yo, ¿eh? Pero ¿qué pasa en mi vida que a veces no reacciono? ¿Qué pasa que en mi vida solo espero los buenos resultados y cuando algo sucede enseguida no sé cómo estar? No sé cómo afirmarme. Estas personas, dentro de todos los buenos resultados que estaban consiguiendo, ocurre algo. La encarcelación, y después los vuelven a arrestar y encima los castigan. No solo los amenazaban, pero sucede ahí algo maravilloso que dice que un ángel del Señor los libera y todos los estaban esperando gozosos. En el capítulo 6 ocurre algo que empiezan ahí a ver algunas cuestiones que no se ponían muchos de acuerdo y los apóstoles dicen, bueno, vamos a ordenar las cosas, nosotros no podemos estar en todo, entonces vamos a armar un grupo de personas que se encarguen de algunas cuestiones. Y ahí surge el nombre de el primer mártir, Esteban. ¿Sí? Después avanzamos, capítulo 7 es el discurso de Esteban y donde termina el capítulo 7 siendo él apedreado. ¿Tiene sentido esto? Señor, la iglesia está creciendo. Se están agregando cada vez más. Pero nos están persiguiendo. Nos están arrestando. Hay quienes están dando tu vida por vos. ¿Tiene sentido? No nos preguntamos nosotros en nuestra vida, Señor, si vienen las cosas bien y nos sucede esto de repente, ¿tiene sentido? De hecho, hay un libro, no lo leí yo, está en la biblioteca de casa, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No puedo hacer una referencia porque no lo leí, pero el título siempre me llamó la atención. Ahora, ¿le encontramos el propósito a nuestra vida cuando Dios obra de maneras que no son las que nosotros esperamos? Cantábamos, ¿no? Se me acaba de venir a la memoria. Él obra de maneras que no podemos entender. Para lo más chico esto lo cantábamos hace mucho. Me duele decir hace mucho, pero bueno, hay que asumir. Sucede eso. Ahora, fíjense, y ahora sí vamos a leer en la palabra de Dios, como les decía, Hechos 8, versículo 1. Y vamos a ver esto, va a tomar un poco más de relevancia a lo que venimos hablando. ¿Sí? Como decíamos, el contexto está allí en la martirización de Esteban, y dice el versículo 1, y Saulo, quien luego después fue Pablo, y vamos a ver en los capítulos subsiguientes, si los leeríamos, el llamado de este hombre, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué? Persecución. Señor, ¿tiene sentido? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, ¿sí?, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él.
Versículo 3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hasta acá nomás por el momento con la lectura en la palabra de Dios. Y fíjense algo, ¿no? Dentro de las situaciones que la iglesia estaba viviendo, dentro de todo lo que estaba pasando, podemos decir que esta situación estaba medianamente controlada. Pero ¿qué sucede? De repente, la persecución o las amenazas que estaban sufriendo aquellos primeros cristianos empiezan a tomar una importancia cada vez mayor. Surge acá la figura de Saulo, y es como en el trabajo estamos muy empapados o relacionados con contenidos, series, películas, y entonces uno ve a veces los giros en las tramas que se dan, ¿no? En los libros. Viene de una manera, les ha pasado, estamos viendo una serie, gira la cosa, va por otro lado y dices, pará. Bueno, a veces eso se hace para que haya 1 o 2 episodios más y pueda continuar el contenido. Pero esto también es un giro en la trama. Venían las cosas bien y de repente es martirizado Esteban, hay una persecución, ocurre algo que resultaba, podríamos decir, inesperado. Y si lo llevamos o lo trasladamos a nuestra vida, salvando las distancias entre lo que el texto bíblico nos dice a lo que nosotros nos puede llegar a suceder, pasa eso. Hay momentos en donde en mi vida todo cambia. Hay momentos en donde espero algo y se consigue otra cosa. Ocurren giros en nuestra vida, ocurren situaciones en donde no entendemos por qué. Hace unos años, bastante años atrás, hablando con un hermano que una de sus hijas tenía una dificultad, me comentaba él, y yo estuve enojado con Dios, me decía. Hasta que un hermano vino y me dijo muy sabiamente el por qué, el por qué, el por qué, y él dijo, ¿y vos nunca pensaste el para qué? ¿Para qué nos suceden, hermanos, las cosas que nos pasan? Buenas o malas. Para que el nombre de Dios sea exaltado a través de nosotros. ¿Se acuerdan de Job? Todo lo que le sucedió. Y si uno va en el capítulo 1, en el versículo 21, después de las catástrofes que le suceden, agarra y leemos nosotros, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quien está acá lo repite así, ¿no? Pero cuando uno lo puede vivenciar, lo interpreta de otra manera. Cuando el Señor nos quita algo que nosotros queremos o cuando el Señor nos da algo, igualmente tenemos que bendecir al Señor. Por eso es que termina diciendo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, cuando el Señor nos permite que sucedan en nuestra vida cosas que no entendemos, hay que alabarlo a Él. Porque cuando nuestra alma estaba rota y herida, fue tu gracia la que me rescató. Cuando no sabíamos a dónde ir, encontramos respuesta en el Señor. Y cuando el Señor nos permite atravesar por situaciones complicadas, también, porque nos van forjando. Porque el Señor es ahí donde nos moldea. Por eso es que tenemos que encontrarle sentido. ¿Tiene sentido? Sí que tienen sentido, hermanos. Sí que el Señor quiere hacer algo en tu vida y quiere hacer algo en la mía. Por eso a veces suceden estas cosas, estos giros que se dan y que tenemos que entenderlo como que también vienen de parte de Él. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Y cada vez viviendo más cerca del Señor, cada vez más pegado a Él, cada vez buscando más del Señor. ¿Para qué? Para que entendamos su voluntad, ¿cuál es? Él no erra, ¿verdad? No se equivoca. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo que no logro comprender eso que Dios quiere para mí? Hablando también en un diálogo
el Señor Jesús en la última cena, ¿se acuerdan que lava los pies de los discípulos? Y Pedro le dice, Señor, lávame todo. Dice, tranquilo, Pedro. Y llega un momento en donde el Señor le dice, ¿sabes qué? Satanás me pidió para que ustedes sean zarandeados. Ojo, porque van a venir tiempos en donde no siempre yo voy a estar con ustedes, no siempre vamos a disfrutar de esta compañía, de este grupo que se había formado. Se van a venir cosas quizás un poco más complicadas. De hecho, si podríamos comparar, suceden estas cosas, empiezan a suceder. Algo había cambiado, ¿sí? Y la iglesia era una de las protagonistas de ese momento. Ocurre, salvando las distancias, lo mismo con nosotros hoy. Pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy hay oportunidades en donde el Señor nos tiene, como decíamos, que moldear para darnos cuenta en dónde estamos parados. Porque tenemos que conseguir eso. Tenemos que decir, Señor, yo sé que vos tenés un plan, tenés un propósito para mi vida y quiero que se cumpla. Aunque a veces vayamos por carriles separados. Pero el Señor no se equivoca, como les decía antes. Ahora vamos a avanzar. Hice así porque nosotros en la iglesia tenemos el reloj allá, pero es verdad, tengo que mirar hacia la derecha. Lo segundo que me gustaría que podamos ver es hacernos otra pregunta. Y es si todo obra para bien. ¿Todo obra para bien en nuestra vida? La pregunta nos dispara, ¿sí?, el texto de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas? No quiero quedar como un negativo, pero sí me gustaría que podamos todos pensar en esto. ¿Todo ayuda para bien, hermanos? Sí, todo. Porque a veces no miro yo con los lentes del Señor. Porque mi óptica está por fuera de la del Señor. Pero todo ayuda para bien. Él no quiere nuestro mal. Es por eso que todo obra para bien. Es quizás complejo en ocasiones entender el plan de Dios. A veces nos resulta difícil, pero cuando logramos ponernos en sintonía con el Señor, es cuando nos podemos aferrar de su mano y cuando aún no se dé lo que yo esperaba conseguir, sé que es lo mejor para mi vida. Aún cuando no se den las cosas que yo quiero, sé que algo mejor viene. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, pero ¿qué tenemos que entender o qué no tenemos que olvidar? Que cada día yo tengo que amar más al Señor, que cada día yo tengo que depender más del Señor. ¿Sí? Vuelvo a Job. Sí, qué bueno, si nos quedamos con el último capítulo, si empezamos por el final, Dios le dio el doble de todo. Pero todo lo que tuvo que pasar él. Hay un texto que dice, en todo esto no pecó Job. Pará. Ahí las cosas son distintas. Entonces hay una condición, o hay un desafío para mí, es decir, yo tengo que vivir acorde a lo que espero, a lo que quiero, a lo que deseo, a lo que el Señor me está llamando a hacer. Cada día tengo que amarlo más, cada día tengo que entregarme a Él para que no viva yo, sino que viva Él en mí. Juan lo dice, ¿no? Al principio, menguar para que vos crezcas cada día. Jaime Murrell canta una canción, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y para eso tenemos que quebrantarnos delante de la presencia de Dios. Para eso tengo que deponer mi ego, para eso tengo que deponer mi personalidad, ¿sí?, lo que soy, para que Cristo tome trascendencia y relevancia en mi vida. Y nos cuesta, y sí nos cuesta, porque somos seres humanos, porque tenemos naturaleza pecadora, pero Cristo quiere formar su carácter en nosotros. Y si es la primera vez que vos venís acá y no entendés de qué se trata, yo te puedo asegurar que Dios tiene un plan para tu vida. Y eso en donde no encontrás respuesta, Dios ya sabe lo que va a suceder. Pero tenemos que estar dispuestos a que Él obre, a que Él nos moldee, a que Él cumpla su propósito en nosotros. Ahora, la dispersión que se dio ahí, ¿sí?, era parte del plan de Dios. Me llama la atención, ¿sí?, que dice, ¿y los que fueron esparcidos hacia dónde se fueron?
Judea y Samaria, ¿no? Y si leemos el versículo 8 que dice, del capítulo 1, y me van a ser testigos en Jerusalén. Ya estábamos en Jerusalén. Después, ¿qué dice? En Judea y en Samaria. Y hasta el fin de la tierra. A veces el Señor permite cosas que están fuera de nuestro alcance, pero se cumple su propósito. Y a veces es difícil de entenderlo. Yo creo que estos hermanos, me tomo el atrevimiento de decirlo, estaban preguntándose, ¿y por qué no sucede esto? ¿Qué pasó con Esteban? Ese hombre lleno del Espíritu Santo. Y también nos deja una enseñanza. Siempre lo que Dios obra será para nuestro bien. Pensemos, ¿no? Si nos tomaríamos ahora 30 segundos, yo estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene algo en donde el Señor obró para nuestro bien. Y también si nos podríamos poner a contar esos momentos en donde el Señor obró en maneras que quizás no eran las que nosotros esperamos, ¿no? Cuando le pedimos al Señor algo y ocurrió otra cosa. Nada escapa de la voluntad de Dios, nada escapa de su plan. ¿Sí? Último punto, hermanos. Y quizás es un llamado de atención para la iglesia en general. A veces salir del confort en el que estamos nos ayuda. Vamos a tratar de pensar con mucho temor de Dios, no lo expresa la palabra, pero da que entender. Eran 120, luego son 3000. Se daban algunas cuestiones que pusieron orden. Qué lindo sería, ¿no? Una iglesia de esa manera. Imagínense hoy poner esa iglesia en la actualidad, los ministerios, una iglesia dedicada a la misión, impactando al barrio, un montón de cosas. Pero no se estaban quedando un poco dentro de lo que estaban en su confort. Cuando el Señor les había dicho antes de ascender, me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. A veces no nos pasa eso a nosotros como iglesia. No me quedo tranquilo y cómodo en lo que estoy, seguro en mi lugar. Hay un libro de un pensador guatemalteco que se llama Junior Zapata, que habla acerca de la agorafobia. ¿Saben lo que es la agorafobia? Son los lugares o los temores es el temor, a los lugares abiertos. Dice el título de ese libro, Agorafobia, el miedo que paraliza a la iglesia. Y el Señor nos libre de eso, ¿no? De tener miedo a ir a los lugares abiertos. No sé si le estaba sucediendo esto a la iglesia en Jerusalén, pero quizás el Señor permitió esto para que su obra continúe. Hay una definición que da Frederick Bruce acerca de esto. Fíjense lo que dice. Los creyentes dispersados hicieron el bien mayor a la gente con la cual se vincularon, porque le contaron las buenas nuevas de la salvación llevada a cabo por Cristo. No solo lo hicieron en Palestina, sino que algunos llevaron el mensaje mucho más lejos. ¿Qué significa esto? Que yo tengo el regalo más precioso para la vida de una persona, que es el mensaje de salvación, y si me lo guardo, en algo estoy fallando. Si ellos se quedaban en Jerusalén, en cierta forma estaban evitando esa gran comisión que Jesús les había dado. Si nosotros nos quedamos encerrados en Caraza, algo está fallando. Si ustedes se quedan encerrados en Villa Pueyrredón, algo está fallando. Si la iglesia se queda encerrada en los templos, en algo estamos fallando, ¿o no? Necesitamos entender que a veces el Señor busca sacarnos del confort en el que estamos, que es hermoso, que es maravilloso disfrutar de esto, pero tenemos que recordar cuál es la gran comisión. Siempre me pasa lo mismo, y es algo que me pregunto hace muchos años, ¿por qué fue la gran comisión lo último que el Señor dijo en la tierra? ¿No? Es como que dejó picando la pelota ahí y se fue. Miren, tienen que hacer esto, ¿eh? Tienen que ser testigos, tienen que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, tienen que bautizarlos, tienen que hacer discípulos. Yo estoy con ustedes, no se olviden de eso. Pero fue lo último, o aunque sea es el único registro de las últimas palabras dichas por el Señor. A mí me da que pensar.
La iglesia dice que estaba asolada, había temor, Saulo entraba, se llevaba a los hombres cautivos, a las mujeres también, los encarcelaban, muchos sin duda quizás entregaban su vida, pero el versículo 4, ¿qué nos dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. De nuevo les pregunto y nos pregunto, ¿tenía sentido? A pesar de haber padecido persecución, ellos seguían anunciando el Evangelio de Jesús en todas partes. A pesar de lo que sucedía en el contexto, ellos seguían llevando el mensaje que había transformado sus vidas. No tenían temor. Con la consecuencia de padecer lo mismo que otros hermanos de ellos estaban padeciendo, ir a la cárcel y hasta entregar su vida. Llama la atención, o en lo personal me ocurre, cuántas veces tienen que pasar cosas a mi lado para que la chispa se encienda y pueda volver a arrancar. Cuántas veces tiene que el Señor permitir cosas para que yo me dé cuenta que tengo que cambiar o deponer la actitud de la que tengo y buscar algo mayor en donde mi compromiso aumente. Tiene que aparecer esto, algo, un hecho como este, como lo que estamos viendo, para que la iglesia reaccione. De nuevo les digo, hermanos, es algo que lo tomo para mí en primer lugar, porque a veces me quedo, me estanco, estoy bien donde estoy. No vengo a hablar del círculo de confort, quédense tranquilos, nada de eso. Pero lo analizo de la iglesia, de la congregación donde pertenecemos nosotros. Miren, les cuento algo. Estamos orando para armar un plan evangelístico para el año que viene. La iglesia, gracias al Señor, ha ido creciendo y solo es por su gracia. Y Lanús, Juani decía, ustedes van a ver la magnitud que tiene Lanús, es grande, y yo creo que debe ser uno de los municipios con más iglesia que debe haber. Nosotros tenemos una iglesia a la vuelta, una iglesia en la otra manzana, hay iglesia por todos lados, levantás la alfombra y sale una iglesia. Y entonces eso te lleva a replantear, para ser éticamente correctos, el no trabajar sobre fundamento ajeno, o es al menos lo que pensamos nosotros. Entonces uno busca hacia dónde ir. Y hablábamos con los hermanos, no vayamos para allá, no voy a mencionar las calles porque no lo va a entender, vamos para atrás, las iglesias, ¿no? Entonces agarré, imprimí el mapa y me puse a pensar, unas cuadras para atrás hasta una avenida, sí, tampoco gran creatividad, y delimité. Y hay un sector de trabajo, que es lo que oramos para que sea así, 30 manzanas. Es un montón. 30 manzanas. Donde no hay iglesia, hice un relevamiento, no hay iglesias, hay casas, es barrio allá. 30 manzanas, de las que quizás nunca habíamos prestado atención porque nos centrábamos un poco en otras cosas. 30 manzanas. ¿Tiene que el Señor venir a zarandearnos para que nosotros vayamos ahí? No lo sé. Pero a nosotros, como iglesia, tiene que ocurrirnos esto. Que cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos haga reaccionar, tomemos cartas en el asunto, como se dice, y empecemos a actuar. Versículo 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos no se quedaron con temor. Anunciaban el Evangelio igual. Este cambio de actitud para ellos facilitó la expansión del Evangelio. La misión fue creciendo, fue aumentando, las vidas ganadas y las vidas se seguían transformando. Entonces, termino con esto, concluyo. A nosotros, como iglesia, también tiene que ocurrirnos lo mismo. A mí, como parte del cuerpo de Cristo, me tiene que ocurrir lo mismo. Es menester que dejemos la comodidad, ¿sí?, en la que nos encontramos y empecemos a cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque lo que Dios permite siempre nos hace crecer. Porque lo que Dios hace en vos
en mí y a través de nosotros es para nuestro bien. Aunque para nosotros no tenga sentido. Ahora termino con esto. Si hacemos un repaso rápido, solo me quedaría pensar en esto, en lo que te está sucediendo, hermano, hermana querido. Tiene sentido. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que sí. Nada escapa de la voluntad de Dios. Nada escapa de su plan. Aún estas situaciones, que eran críticas, que eran difíciles, que no eran deseadas, pero Dios siempre obra para bien. El tema está en que cada vez nosotros nos acerquemos más a Él para que entendamos mejor cuál es su propósito. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día a caminar cada vez más cerca suyo. ¿Sí? Sin duda esa es la mejor elección que cada uno de nosotros podamos hacer. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo y por la invitación. Que el Señor los bendiga.